Queremos evaluar la expresión trigonométrica dada. Queremos expresar la respuesta en términos de U y asumir que es positivo. Tenemos seno de arco tangente U dividido por 3. Si comenzamos con la función trigonométrica inversa interna, la tangente U dividida por 3 será igual a algún ángulo θ, de modo que la tangente θ sea igual a U dividida por 3. Entonces sigamos y modelemos este ángulo en el plano de coordenadas. Y suponemos que U es positivo, por lo que nuestro ángulo θ debe terminar en el primer cuadrante. Entonces podría verse algo como esto. Llamemos a esto θ. Entonces, si dibujamos el triángulo de referencia, soltando la perpendicular, la longitud del lado opuesto sería U. La longitud del lado adyacente sería 3. Y ahora volviendo a nuestra expresión, si todo esto es igual a θ, podemos evaluar esta expresión si podemos determinar la seno θ. Así que ahora volviendo a nuestro triángulo, seno θ sería la relación de la longitud del lado opuesto de la hipotenusa, así que ahora podemos encontrar la longitud de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Entonces, si dejamos que esto sea igual a c al cuadrado sería igual a U al cuadrado más 3 al cuadrado. O c al cuadrado es igual a U al cuadrado más 9, y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Como sabemos que la hipotenusa siempre es positiva, solo encontraremos la raíz cuadrada principal, por lo que c será igual a la raíz cuadrada de U al cuadrado más 9. Ahora no podemos simplificar esto. Esta es una suma de cuadrados que no tiene en cuenta. Entonces esto es a lo que c es igual. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? Así que ahora seno θ va a ser igual a la longitud del lado opuesto, o U, dividido por la longitud de la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de U al cuadrado más 9. Entonces, esto es a lo que esta expresión trigonométrica es igual, pero se le puede preguntar para racionalizar esto, así que sigamos adelante y hagámoslo. Si tenemos U dividido por la raíz cuadrada de U al cuadrado más 9, multiplicaríamos tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada de U al cuadrado más 9. Entonces nuestro numerador sería U multiplicado por la raíz cuadrada de U al cuadrado más 9, todo sobre U al cuadrado más 9. De nuevo, podríamos dejar nuestra respuesta con la raíz cuadrada en el denominador. O podríamos racionalizarlo y sería U multiplicado por la raíz cuadrada de U cuadrado más 9 sobre U cuadrado más 9. Bien, espero que esto te haya sido útil. F74384295777B